tal? Video tutorial número 8 del curso de Visual C# 2012, en el que veremos cómo crear código que toma decisiones. Después de completar este bloque, sabremos cómo declarar variables booleanas, cómo usar operadores booleanos para crear expresiones cuya respuesta va a tener que ser verdadera o falsa, cómo escribir declaraciones if para tomar decisiones basadas en el resultado de una expresión booleana, cómo escribir declaraciones switch para tomar decisiones más complejas, y veremos también los principios de prioridad y asociatividad para los operadores que trabajan con este tipo de expresiones. En anteriores videotutoriales ya hemos aprendido cómo podemos agrupar declaraciones relacionándolas a través del uso de métodos. También hemos aprendido cómo usar parámetros para pasar información a un método y cómo usar declaraciones return para pasar información, para devolver información de dentro a fuera del método. Dividir un programa en un conjunto de métodos, cada uno de ellos diseñado para ejecutar una tarea específica o un cálculo, es una estrategia de diseño necesaria. Muchos programas necesitan solventar problemas largos y complejos, así que separar un programa en métodos nos ayuda a entender estos problemas y solucionarlos de uno en uno de modo mucho más sencillo. Los métodos que escribimos en los anteriores videotutoriales serán todos muy directos, con cada declaración ejecutándose secuencialmente. Empezaba la primera y seguía con el resto hasta llegar al return. Sin embargo, para solventar muchos problemas del mundo real, necesitamos poder escribir código que selectivamente ejecute diferentes acciones y que tome diferentes rutas a través de un método, dependiendo de las circunstancias. Pues en este capítulo aprenderemos cómo llevar a cabo este tipo de tareas, la toma de decisiones. La capacidad para tomar decisiones, tanto en programación como ocurre también en el mundo real, pasa por aprender a decir sí o no. Tan sencillo como eso. Si en la vida ante un dilema digo sí, tomo un camino. Si digo no, tomo otro. Eso en programación se hace mediante el uso de las llamadas variables booleanas, que reducen esta capacidad de elección a su modo más simple: sí o no, blanco o negro, verdadero o false. True o false son justo las dos únicas variables booleanas cuyo objetivo es justo el de servir para que un programa pueda tomar decisiones. La decisión más sencilla, desde luego, es entre sí o no, verdadero o falso, pero como en la vida misma también es el primer paso que puede llevar a situaciones mucho más complejas. Y no olvides que al fin y al cabo el modo en el que funcionan los procesadores, los cerebros de los ordenadores con su código binario, es tomando millones de decisiones 0-1, que sería lo mismo que decir falso, verdadero. Todo lo que vemos que hace un ordenador se debe a la toma de decisiones booleanas, lo que a su vez sirve también para entender esa máxima que ya definió en su momento Einstein, que todo problema complejo se puede reducir a muchos otros problemas más simples, y eso justo es lo que hacen las decisiones booleanas. Pues Visual C# nos provee con un tipo de datos llamados bool, y una variable bool puede contener uno de dos valores, o true o false. Veamos un ejemplo con tres declaraciones. En la primera declaramos una variable de tipo bool llamada estoy preparado. En la segunda le asignamos a esa variable un valor de true, y en la tercera escribe su valor a la consola, con lo cual aparecería en la consola true.
Por sí solas, este tipo de variables booleanas no tendría mucho sentido. Para escribir true o false en la pantalla, pues no harían falta. Pero una vez que tenemos claro lo que son las variables booleanas y que solo pueden ser o true o false, veamos ahora lo que son los operadores booleanos, que son los que van a utilizar estas variables. Un operador booleano es un operador que ejecuta un cálculo cuyo resultado tiene que ser o verdadero o falso. C# tiene varios operadores booleanos que, como iremos viendo, son muy útiles. El más simple de ellos es el operador not, que se representa con el signo de exclamación, de cierre de exclamación. Este operador lo que hace es lo que hace negar el operador booleano y por lo tanto produce el opuesto a ese valor. Así que si el operador booleano tiene un valor de true, devolverá false. Si tiene un valor de false, devuelve true. No hay otras posibles alternativas. Si volvemos a verlo con el ejemplo que acabamos de utilizar hace un momento, creamos la variable bool, la hacemos igual a true, pero ahora cuando la llamamos le pasamos el operador booleano not y de este modo ahora lo que nos devolverá la consola es false, lo contrario del valor que tiene estoy preparado. Creo que es claro y sencillo. Otros dos operadores booleanos que usaremos frecuentemente son los operadores de igualdad y de desigualdad. Se trata de operadores binarios, solo pueden tener dos respuestas posibles, true o false. El de igualdad devuelve true si los dos valores que compara, los que se encuentran a la izquierda y a la derecha, son iguales. Y el de desigualdad devuelve true si los dos valores que compara son desiguales. En caso contrario, cada uno de ellos en su caso devuelven false, de ahí que sean también considerados operadores booleanos porque solo pueden devolver true o false. Esta tabla sumariza cómo funcionan estos dos operadores. Lo hacemos con un ejemplo usando una variable int a la que llamamos eda. Ya vemos cómo aquí devuelve false, ya que la edad que tenemos como valor en la variable es 34, comparado con 26 devuelve false. En el caso de distinto de, el operador de desigualdad devuelve true, solamente devolvería false si el valor que le pasáramos fuera el mismo que tenemos aquí, 34. Aunque a poco que hayas trabajado con cualquier lenguaje de programación, seguro que ya estás más que avisado de esto. Para los que están aún muy en el principio, es muy importante no confundir el operador de igualdad del que acabamos de hablar ahora, que son dos veces el signo igual, con el operador de asignación, que es un signo al que nosotros llamamos en matemáticas realmente siempre igual. Este es de asignación y este es de igualdad. Este es el que compara si el valor que está a la derecha y a la izquierda es el mismo. Si es así, lo que hace en ese caso es devolver true, si no es, devuelve false. Este lo que hace es asignar el valor que pongamos aquí a la derecha, se lo va a asignar al que esté aquí a la izquierda. Ya digo que es una de las primeras cosas que se aprende cuando uno se mueve por programación, pero es importante tenerlo claro porque si no daría lugar a cientos de errores en nuestro código. Muy relacionados también con estos operadores de igualdad y desigualdad están los denominados operadores relacionales, de nuevo muy sencillo, sirven para comprobar si un valor es menor o mayor que otro valor, menor o igual, o mayor o igual que otro valor. También es algo muy básico, se estudia en las matemáticas ya en los primeros cursos y no creo que nadie tenga problema para entenderlos. C# también nos provee con otros dos operadores binarios booleanos, los denominados operadores condicionales lógicos. Son el operador lógico AND, que es representado por el símbolo del ampersand dos veces, como vemos aquí, y el operador lógico OR, que es representado por el símbolo de las dos líneas verticales.
Ambos son conocidos como operadores condicionales lógicos y su propuesta es la de combinar dos expresiones booleanas o dos valores booleanos en un único resultado booleano. Se trata de operadores similares a los de igualdad o relacionales que acabamos de ver, en el que el valor de la expresión tiene que ser también booleana, verdadero o falso. Pero lo que los diferencia es que en estos dos los valores con los que operan tienen que también ser valores booleanos, también tienen que ser valores booleanos true o false. Para que el operador condicional AND sea true, sea verdadero, lo será solo si las dos expresiones booleanas que está analizando son también verdaderas. Para que el operador condicional lógico OR sea verdadero, llega con que cualquiera de las dos expresiones booleanas que está comparando sea verdadera. Con que una de ellas lo sea, ya será verdadero OR. Lo vemos en un primer ejemplo. Aquí vemos la utilización del operador condicional lógico AND y con las dos expresiones booleanas que se le pasan. Para que sea true, porcentaje límite, que es por tanto la variable donde vamos a guardar el resultado de analizar estas dos expresiones, tienen que ser las dos verdaderas. El porcentaje tiene que ser mayor o igual a 0 y tiene que ser menor o igual a 25. Mientras se encuentre en ese rango y se cumplan las dos, entonces porcentaje límite será true. Observa la sintaxis, el modo de poder escribir las dos expresiones booleanas que están a cada lado del operador AND. Observa que en los dos casos tenemos que poner el nombre de la variable. Esto tiene que ser otra variable porcentaje, que tiene que tener un valor mayor o igual a 0 y menor o igual a 25. En un principio, cuando se escribe código, es muy común intentar escribirlo así. Por ejemplo, poniendo 64 AND mayor o igual a 64, AND menor o igual a 16, y poner en este caso simplemente una vez la variable y no dos veces como vemos aquí, como tenemos que hacer cada vez. Esto nos daría un error. Observa también cómo incluimos las dos expresiones que están a la izquierda y a la derecha del operador condicional lógico AND, las ponemos entre paréntesis. Recuerda que eso determina la prioridad y aparte da claridad también, aunque no siempre es obligatorio. Es importante, por las razones que acabo de decir, usarlo, tanto porque así tenemos claro cómo se va a ejecutar y también determinamos la prioridad. Y por su parte, el operador condicional lógico OR va a ser verdadero cuando alguna de las dos expresiones que analice sea verdadera. Aquí, por ejemplo, la edad legal, esto devolverá true tanto si el valor es menor o igual a 16 como si es mayor o igual a 65. Con uno de los dos que se cumpla, ya devolverá edad legal como true. Estos operadores, tanto AND como OR, cuentan con lo que se denomina el short circuiting o cortocircuito. Lo que significa es que el compilador puede que determine ya solo con la primera expresión que tiene que devolver true o false. En este caso, si por ejemplo está con un AND y el primero es falso, pues ya tiene que ser falso seguro. Y lo mismo pasa aquí, si comprueba con OR y el primero ya es verdadero, pues también ya es verdadero seguro. Eso hace que no siga analizando el resto porque no lo necesita. Si se están utilizando muchos operadores de este tipo, puede ser importante escribir bien el código porque hace que el compilador pueda ir más rápido a la hora de analizar el código que tengamos escrito. De todos modos, es algo muy de detalle, no vamos a verlo ahora aquí en profundidad, pero sí creo que es importante hacer referencia a ello y a lo que se refiere con lo de cortocircuito. Si el compilador comprueba solo con una de las dos expresiones que tiene que devolver ya un valor seguro, pues lo hace sin analizar el otro.
Del mismo modo, no vamos a pararnos en profundidad en analizar la prioridad y asociatividad para todos los operadores. Aquí tenemos todos los operadores con los que hemos trabajado hasta ahora. En cada uno de ellos se ve la operatividad, la asociatividad y la prioridad. Respecto a la prioridad, los operadores que están en la misma categoría tienen todos la misma prioridad y los operadores en categorías más altas en la tabla tienen prioridad sobre los que se encuentran en categorías inferiores. La única excepción a esto es el caso de los últimos operadores que acabamos de ver, el condicional AND y OR, que como vemos tienen una prioridad diferente. La de AND es más alta que la de OR. Si me acuerdo, colocaré esta tabla junto con los archivos de prácticas del video tutorial. De todos modos, en fin, a veces hay gente que pregunta esto. Yo no entiendo cómo puede haber alguna persona que tenga algún problema para utilizar un capturador de pantalla y hacer inmediatamente una imagen con esto que tenemos en pantalla, que lo pare y simplemente que lo capture. Yo uso Snagit, pero hay decenas de programas que lo hacen sin problema. Pues ahora que ya debemos tener claro lo que son las variables booleanas y los operadores que nos permiten analizarlas, estamos preparados para empezar a hablar de las declaraciones if para tomar decisiones. Dentro de un método, cuando queremos elegir entre ejecutar dos declaraciones diferentes, dependiendo del resultado de una expresión booleana de las que acabamos de ver ahora, podemos usar una declaración if. Empezamos por ver la sintaxis de una declaración. Así es como la empezaríamos, con if y entre paréntesis la expresión booleana que queremos comprobar si es verdadera o falsa. Si es verdadera, entonces se ejecuta la declaración o declaraciones, ahora hablaremos de esto en un momento, que la continúa. De no ser así, usamos la otra palabra clave else y se ejecutará esta otra declaración. Por tanto, aquí con este código tenemos el primer ejemplo de toma de decisiones. El programa llevará a cabo una o otra de las dos acciones que hay aquí, dependiendo del resultado que devuelva esta expresión. Tanto if como else son dos palabras clave, y en este ejemplo simplificado, si la expresión booleana devuelve false, esta declaración se salta y se ejecuta esta. Si no, al contrario, se ejecuta esta y se salta el else. Observa también que la expresión booleana que sigue al if tiene que estar encerrada entre paréntesis. De no estar de una parte de los paréntesis, tendríamos un error de compilación. Veamos un ejemplo concreto de una declaración if que incrementa una variable representando la manecilla de los segundos de un cronómetro. De momento los minutos los dejamos aparte. Así que vamos a ver cómo tendríamos que hacer en el código para cuando la variable segundos que empezaremos creando llegue a 59, volver a convertirla en 0. Si no es así, por tanto, el es que vaya aumentando de 1 en 1. Así que tendríamos el código que quisiéramos, y ahora en el if la expresión a comparar, analizar, es segundos igual a 59. Si es así, segundos igual a 0. De no ser así, por lo tanto, si tiene algún otro valor que no sea 59, aumenta segundos en 1. De este modo irán pasando los segundos hasta llegar al último, y cuando llegue a 59 se vuelve otra vez a empezar. Hace referencia, aunque rápida, porque estamos en un curso de C#, y decir que en este caso siempre lo que tiene que analizar la expresión en C# son valores booleanos. No ocurre así en otros lenguajes como C++ o como C, que permite, reconvirtiendo a valores booleanos, utilizar por ejemplo integers. Si es un 0 sería false, con el resto sería true, pero es algo que se convirtió en una fuente importante de errores. Por eso en C# siempre la expresión que tiene que comparar el if tiene que ser una expresión booleana. Es lo único que nos
interesa saber, y por si alguien trabajó antes con C++ o con C, saber que no puede hacerse, como ocurre en esos lenguajes, utilizar por ejemplo un integer y que automáticamente el compilador lo convierte a un valor booleano. Pero sí que nos vamos a parar un poco más en hablar de la agrupación de declaraciones en el uso de bloques, porque aquí, como estamos viendo, tanto para el if como para el else usamos una única declaración. Este código funcionaría, desde luego, no daría ningún error, pero incluso así no es aconsejable. Además, en la mayor parte de las ocasiones, en muchas ocasiones, queremos que cuando se ejecute un if o un else sea más de una declaración, sean varias. Y si es así, si son varias, siempre tienen que ir entre llaves, es obligatorio. Por eso se aconseja que, aunque sea una solo y no es obligatorio, también se pongan las llaves siempre para asegurarnos de su buen funcionamiento y que se entienda, aunque es cierto que en este caso, tal como está, al ser una única declaración, funcionaría. Así que veamos cómo reconvertir este código para incluir ahora en el if dos declaraciones, por lo tanto un bloque que tiene que ir entre llaves. Vamos a tener en cuenta también los minutos. Empezamos por declarar las dos variables, segundos y minutos. Y a continuación, después del código que queramos, el if sigue siendo exactamente igual, para la expresión booleana, segundos igual a 59. Pero ahora, si devuelve true, tenemos que ejecutar dos declaraciones, así que es necesario, obligatorio, abrir las llaves, y la primera sería exactamente la misma, segundos igual a 0 y minutos más. De este modo funcionaría como funciona un cronómetro, iría contando los segundos, cuando llega a 59 vuelve los segundos a 0 y el minuto aumenta en 1. Esto sería el if. Cerramos por tanto las llaves y ahora el else, y el else exactamente como antes, sigue ejecutando segundos. Es una única declaración y por tanto no es obligatorio, pero ya dijimos que es una buena práctica siempre incluirlas entre llaves para que no nos llame a confusión. Cuando son más de una declaración es totalmente obligatorio, si no es aconsejable. ¿Qué ocurriría si no usáramos aquí las llaves? El compilador solo consideraría como declaración del if la primera. La segunda sería simplemente una declaración de código más, sin relación con if, y desde luego después tampoco relacionaría el else, que forma un conjunto con el if, tampoco lo relacionaría, con lo cual tendríamos errores seguro. Así que por tanto es siempre aconsejable utilizar las llaves de apertura y cierre para las declaraciones de un condicional if-else. Además de las palabras claves if y else que hemos visto, existe una tercera palabra clave que es else if, que se utiliza también muchas veces en este tipo de declaraciones cuando se usan lo que se denomina declaraciones if anidadas. Lo vemos en un ejemplo que seguro que queda mucho más claro. Aquí podemos ver cómo tenemos una serie de declaraciones anidadas. La primera es if, como hasta ahora, la última es else, pero podemos también utilizar muchas otras con la palabra clave else if, como podemos ver aquí. Lo que hace en este caso es ir comprobando la expresión booleana, lo que devuelve, y mientras devuelva false sigue pasando a la siguiente hasta que encuentre una que sea true. Cuando encuentre la primera que sea true se ejecuta y ahí termina el código. Aquí lo vemos con el ejemplo de los días de la semana, pero se puede aplicar para muchos otros. Tiene que haber una variable día que tenga un valor, que será cualquiera de los días, los irá comparando y cuando lo encuentre será cuando se ejecute el nombre día igual a viernes o el que sea. Ya estamos preparados, con lo visto, para escribir un programa que utilice condicionales, en este caso para empezar if, totalmente operativo, pero vamos a dejarlo para el siguiente vídeo tutorial para no recargar este. En el próximo haremos la práctica con if y explicaremos y haremos la práctica también con otro condicional switch. Pero por hoy quedamos aquí nada más. Os habló Jesús Conde, nos vemos.